Estamos en la semana de antesala del feriado. Ayer el gobierno nacional expidió una serie de medidas luego de haber solicitado que las municipalidades que tienen playas, que los COEs cantonales de aquellos cantones que tienen playa, dispongan el cierre de las playas, el cierre de estas. Ayer, poco antes del mediodía, el ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, adelantó que tras un diálogo con esos alcaldes, finalmente han accedido a cerrar las playas para este fin de semana. Viernes 2, sábado 3, domingo 4 de abril, que coincide con el feriado de Semana Santa. De igual manera, la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde, tanto el viernes cuanto el sábado de feriado. Y restricciones para la circulación, dependiendo del número de la placa, jueves, viernes, sábado y domingo de este feriado. ¿Cuál es la efectividad de estas medidas desde el punto de vista sanitario? Porque se entiende que esto ha sido decidido por parte del Comité de Operaciones de Emergencia COE en la necesidad de contribuir a parar el aumento de contagios de COVID-19. La doctora Carola Cedillo nos atiende telemáticamente desde la ciudad de Cuenca. Ella es pediatra infectóloga. Ya la hemos entrevistado en otras ocasiones justamente con su valiosa visión científica sobre lo que está pasando a nivel sanitario. Hola doctora, bienvenida. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias. Siempre contenta de compartir con todos ustedes. Muy bien. ¿Qué le parecen estas medidas? ¿Son medidas necesarias? ¿Medidas que hay que tomar? Bien, esto lo venimos conversando entre los diferentes colegas, ¿sí? La salud pública, la epidemiología, los que hacen administración en salud, ¿sí? Y en realidad consideramos que son medidas insuficientes. Lamentablemente volvemos a una situación de que criticamos la forma de proceder del gobierno, pero nos encontramos en un momento de la pandemia y un momento aquí, tanto en Latinoamérica como en el Ecuador, donde tenemos la pandemia totalmente descontrolada. Y el problema de estar en esta situación es que se llega a tener el colapso de las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Donde el sistema de salud se queda sin capacidad de respuesta, no solamente para los pacientes que tienen COVID-19, sino también para cualquier otro tipo de paciente con otra patología y que requiera el cuidado intensivo. Cuando estamos con este nivel de descontrol del contagio, de la circulación del virus, las medidas que se deben tomar son de supresión, no de mitigación. Lo que nos están poniendo ahorita, ¿no es cierto? Que nos dicen que, bueno, las bebidas alcohólicas restringidas, que un poco de restringido la movilidad en el caso de los autos, ¿no es cierto? Que nos han dicho que no se vayan a las playas, eso se llama mitigación. Y eso estaría, obviamente, si estuviéramos en un nivel más controlado de pandemia, decimos, bueno, pero en todo caso estas medidas son para que no sigan incrementando los casos. Mientras que cuando estamos con este descontrol se llama supresión. Probablemente tendríamos que estar inclusive en momentos nuevamente de confinamiento. Sabemos que la economía del país no aguanta seguramente un confinamiento total, eso está totalmente claro, pero siempre la vida de los ciudadanos, de los seres humanos es mucho más importante y por eso se necesita pues hacer un análisis y por lo menos en las ciudades donde ya tengo más del 95% de las UCIs con ocupación o la hospitalización que viene también ya siendo copada, pues obviamente pues voy a tener que sectorizar e inclusive podría llegar a hacer eso, ¿no? Confinar a las ciudades que realmente tienen una transmisión tan grande que ya el sistema de salud no puede responder. Por ejemplo, en el caso de Quito hay unas cifras que realmente nos han preocupado. Ayer en el programa digital que tengo en la tarde, entrevistaba justamente a uno de los voceros del hospital del IES Quito Sur, que es el más grande que tenemos en el distrito metropolitano de Quito, y revelaba que ha rebasado la capacidad en un 145%, que no hay capacidad de hospitalización ni tampoco en las unidades de cuidados intensivos. Quiero mencionar este caso para aterrizar lo que usted está señalando, el tema de la sectorización. Por ejemplo, en el caso de Quito, ¿qué se debió hacer o qué se debería hacer, doctora? Tal cual, justamente comentábamos con la parte que hace administración en salud, sí, ellos tienen muchísima más claridad en esto, y el comentario general es ese, ¿no? El momento en que uno tiene el 95% de sus camas de hospitalización o de UCI que ya están ocupadas, ya están en alerta y dicen, a ver, ya estoy en un momento en que en poquito me quedo sin cama, sin poder dar atención a la población. Imagínese usted entonces lo que significa 145%. ¿Hace cuánto se rebasó la capacidad de ese hospital? O sea, ¿cuántas semanas viene con esta
con esta problemática de estar improvisando camas, improvisando lugares. O sea, claro, no les queda más a ellos, no es culpa de ellos, ¿no? Ellos están intentando simplemente dar algún nivel de atención, pero eso ni siquiera es calidad en salud, hablando en la forma, viéndolo desde la forma global de la atención. Entonces, en Quito, en realidad, con estas condiciones, con esta epidemiología que ustedes vienen presentando, pues allá en la capital, deberían estar seguro en un confinamiento, como decíamos, así no sea muy prolongado, así no sea como la primera vez, ¿no es cierto? Pero por lo menos darle un tiempo al espacio, a la salud pública en general, a la salud en general, sí, darles un respiro para que ellos puedan acomodar, para que puedan justamente poder dar atención a los pacientes. Pero si seguimos en esta ola y en esta situación exponencial de que en vez de reducir los casos cada vez vamos amplificando más y simplemente le digo a la gente muévase un poquito menos, cuando en realidad deberíamos estar diciendo no salgan de su casa. Estamos en un momento de la pandemia que está sumamente grave, esta vez estamos sin la posibilidad de darles la atención a la ciudadanía. No salgan, no viajen, no se reúnan, no vayan a ver a los vulnerables en este momento, ¿sí? Deberíamos estar confinados, al menos en las ciudades que hay esta situación. Ya que no lo hace el COE nacional, uno diría, bueno, por lo menos el COE cantonal que lo haga. La verdad es que son competencias diferentes y los COEs cantonales tienen limitadas funciones versus lo que puede hacer el COE nacional. Así que finalmente lo que les diría en este sentido es a la ciudadanía, más allá de lo que les diga el COE nacional o cantonal, de lo que les permita más que nada los COEs, ¿sí? Intentemos en este feriado hacer lo estrictamente necesario. Si me muevo, que sea por trabajo, y en realidad evitar las formas de contagiarme cuando me movilizo, pues obviamente a los trabajos. Mirar todas las seguridades de ahora, porque estamos en un momento crítico en el Ecuador y que esperamos no volver a ver cuadros como los que vimos al inicio de la pandemia. ¿Por qué se ha desatado las cifras de COVID-19? Porque evidentemente había una especie de convalecencia, había una suerte de meseta, como que la curva se había aplanado, y resulta que en el último mes, este mes de marzo, que coincide con el año desde que llegó la pandemia de la COVID-19 al Ecuador, las cifras se han vuelto a disparar, y tenemos casos que realmente preocupan, lo de Pichincha, lo de Quito, lo de Guayaquil, lo de Guayas, Santo Domingo, que también hay mucha preocupación, Loja, que decidió regresar al semáforo rojo, al igual que el Cantón Sucre en la provincia de Manabí en las últimas horas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctora? Y bueno, miren, la verdad que hemos sido críticos desde el inicio a todo lo que es el manejo de la pandemia. La verdad que desde que empezó todo esto vimos que el testeo era poco, ¿no es cierto? Esto fue una crítica constante, pero ahora tenemos mucho menos testeo que al principio inclusive, ¿sí? Entonces, la pandemia avanzando, ¿no es cierto? Ha sido un poco la medio libre evolución de la situación de cómo evolucionó en el Ecuador la pandemia. No hemos tenido medidas efectivas, ¿sí? que podamos hacer realmente un control adecuado. En su momento la misma pandemia llega a hacer sus olas, sus mesetas, ¿no es cierto? Baja y después simplemente vuelve a subir, porque es casi que la evolución natural de la epidemia como tal. Pero la situación adicional es que también la ciudadanía se ha relajado en varios sentidos. A ver, no es para culpar directamente el culpable, el ciudadano siempre, pero sí hay una cierta responsabilidad. Uno entiende que la población también está cansada, sí, hemos pasado todo un año con medidas, y finalmente la misma población que empieza a mirar que parece que no se termina nunca, ¿no? Entonces, eso también es importante analizar el momento en que se toman las diferentes decisiones y las diferentes formas de encarar a la pandemia. Pues obviamente hagamos más testeo, hagamos rastreo, hagamos aislamiento de las personas que están contagiadas, y eso no se ha hecho realmente en Ecuador. Finalmente, como digo, la ciudadanía también está cansada, se ha empezado a relajar, eso pasa cada tanto, pero adicionalmente con el tema de que ha iniciado la vacunación, también estamos viendo un proceso que nos alerta. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que se están vacunando, ¿no es cierto?, automáticamente dicen, bueno, yo me vacuné, ya no me contagio, ya no contagio a nadie, listo, y vuelvo a mi vida normal. Y no es así. La verdad que no es así. Eso tenemos que tener claridad, que una persona vacunada, ¿sí?, necesita cierto tiempo primero para realmente alcanzar el nivel de protección que ofrecen las vacunas. Hemos visto varias personas, personal sanitario también, sí, que después de la vacuna al poco tiempo se contagian, sí, después de la primera dosis. ¿Y esto por qué? No es porque la vacuna no sirva, sino porque no le dieron tiempo a la vacuna, pues realmente, pues para que haga su efecto.
Adicionalmente, una persona que está totalmente vacunada, recibió sus 2 dosis y ya pasó más de 2 semanas, también tiene alguna probabilidad de contagiarse, ¿sí? Porque no es al 100% que yo no me contagio. Así que todavía necesitamos utilizar la mascarilla, mantener el distanciamiento, no importa si estoy o no estoy vacunado. Lo que realmente tengo la certeza que me protege la vacuna que yo recibo es en el hecho de que si me enfermo, si me llega a dar COVID, seguramente yo no voy a desarrollar ni COVID grave, ni tampoco voy a estar en una UCI. Esa es como que la protección garantizada que me da en mayor porcentaje la vacuna. Mientras que en el contagio puede haber algún contagio, así sea leve, pero yo todavía puedo contagiar a las personas en caso pues de que llego a ser portador de la enfermedad. Ahora, estas cifras que tenemos en este momento, usted nos dice que en toda pandemia hay, digamos, estos fenómenos, pero ¿se esperaban a estas alturas, tomando en cuenta que se supone que la ciudadanía ya tiene claro las medidas de bioprotección, de bioseguridad y que hemos empezado, aunque a cuentagotas, un plan de vacunación, doctora? A ver, hay países que lo hacen muchísimo mejor, no hay duda. Si nos vamos comparando con los diferentes lugares, sabemos que hay mejores estrategias y sobre todo que hay mucho más compromiso. Uno nota a esta altura que es como que tenemos un gobierno de salida, un gobierno que dice, bueno, ya esperamos que se acabe todo, y como que vemos ese desgano de poner un poquito más de énfasis en las medidas que podrían darse. No se esperaba que a esta altura volvamos a tener pues realmente volver a vivir lo que vivimos al inicio de la pandemia. Sería, o sea, algo totalmente reprochable, porque si en un año no aprendimos a hacer las cosas como teníamos que hacerlo, entonces realmente o sea, ya ¿cómo más se puede tener aprendizaje si ni siquiera pues ya después de lo vivido ponemos énfasis en hacer lo que debemos hacer? No estamos haciendo suficiente testeo, no estamos haciendo rastreo, no estamos haciendo aislamiento, no estamos dándole el control comunitario a la pandemia, y eso es lo fundamental. Llegaron vacunas y dijimos, bueno, con las vacunas solucionamos todo, y nada que ver. Ni siquiera los países que han alcanzado mayor vacunación, como por ejemplo aquí en Latinoamérica, Chile, que ha avanzado tanto, ellos han dejado las otras medidas. Ahora que están ellos en una elevación nuevamente descontrolada de los números, vuelven a confinamiento, vuelven a medidas supresivas, ¿sí? Y nosotros no lo hacemos. Entonces es lamentable que estemos pasando por esto, y nuevamente nos toca hacer un llamado a la ciudadanía, ¿sí? A los ciudadanos a tomemos realmente conciencia, porque si nos enfermamos en este momento y nos complicamos, no hay UCI donde nos atiendan. Así que no es el momento para contagiarnos, ni es el momento para llevar el virus a nuestras casas, a nuestros vulnerables, a quienes querramos visitar seguramente ahora en el feriado. Yo he sostenido, doctora Carola Cedillo, que nos atiende a esta hora telemáticamente, que me da la impresión, y yo suscribo cuando usted señalaba hace minutos, que no estamos haciendo suficiente testeo, no estamos haciendo rastreo, no estamos haciendo aislamiento. Eso no ha pasado en realidad en este año de pandemia en el Ecuador. Nunca logramos llegar a cifras adecuadas respecto de los testeos. Tampoco se hizo adecuadamente el rastreo y menos aún el aislamiento. Pero me da la impresión de que la sociedad ecuatoriana, dentro de este relajamiento que usted señala, como que se ha olvidado de estos factores que acaba usted de mencionar, y resulta que todos estamos enfocados en las vacunas. Y lo que no terminamos a entender es que, uno, este plan de vacunación realmente ha dejado mucho que desear, si es que existe plan de vacunación. Yo tengo muchos reparos luego de haber visto la manera como se lo ha manejado, los privilegios en el acceso a un derecho, la vacunación VIP, la vacunación Gold, el hecho de que di lectura a una cifra, apenas el 1% de la población ecuatoriana ha recibido la primera dosis y apenas el 0,41% de la población ecuatoriana las 2 dosis. O sea, estamos a años luz de lo que está pasando en Chile, pero me parece que nos estamos enfocando solo en las vacunas y ya nos olvidamos de los otros factores que usted menciona, doctora Cedillo. Totalmente, eso es un reclamo, eso es un pedido, y que no es personal, por ahí que puede decir, bueno, acá a Carola Cedillo no le cae bien alguien del gobierno, ya está diciendo algunas cosas. Entonces es un sentir generalizado de toda la parte interdisciplinaria, ¿sí? No soy la única persona que opina de esta manera, ¿sí? Todos los colegas a nivel, como digo, de la salud pública, a nivel de la epidemiología, a nivel de la administración hospitalaria, están totalmente conscientes y todos sabemos cuál es la dirección, más bien dicho, ¿no? Toda la parte académica ha querido ayudar en esta
pandemia. Realmente simplemente no se tienen oídos, no se tiene apertura por parte del gobierno. No es que ha faltado personal que quiera aportar, y ni siquiera para decir, o sea, están buscando que les paguen algo, alguna cosa, de una forma voluntaria, de una forma cívica, inclusive por el país, por el bienestar. Se ha intentado aportar, pero realmente no hay oídos. Hay un montón de colegas que vienen haciendo diferentes planteamientos y realmente no hay testeo, no hay aislamiento, no hay control comunitario. Y una pandemia no se logra mitigar únicamente con vacunas. Las vacunas son parte de la estrategia, tal cual como usted ha dicho. Adicionalmente tenemos un plan bastante flojo por las diferentes debilidades que usted mismo ha mencionado, pero durante todo el año nos olvidamos de la parte fundamental, que era controlar la circulación del virus. No lo estamos haciendo, y esto se vuelve grave adicionalmente porque podemos generar en cualquier momento, con este nivel descontrolado, mutaciones. Ya estamos viendo lo que está pasando en Brasil. Tienen una mutación, tienen una variante tan severa que es mucho más contagiosa, que parece mucho más mortal, y que en las mismas ciudades donde ya pasó eventos graves, nuevamente vuelven a darse los contagios, en Manaus, por ejemplo, ¿sí? Entonces no estamos libres de una nueva, como entre comillas se puede decir, pandemia sobre pandemia, ¿no es cierto? No salimos de la variante, la clásica, ya venimos a una variante mucho más agresiva. O sea, ¿en dónde vamos a parar? Si no nos ponemos realmente en el ámbito de la salud pública y de la salud colectiva y la salud para todos, pues simplemente no vamos a quedar muchos ecuatorianos de esta manera. O sea, la verdad que se nos vienen días feos, días sumamente graves, si es que no controlamos la circulación del virus y permitimos que esto se descontrole más y adicionalmente vaya variando, mutando este virus. ¿Usted siente que hay plan de vacunación, doctora? Me encantaría decirle que tengo la esperanza de que existe un plan organizado, pero la verdad, con todo lo que vamos viendo y con todos los documentos que uno pide, no, la verdad que vemos una situación que está improvisándose, ¿no? O sea, sin duda esperábamos que los municipios empiecen también a articularse, sí, pero vemos al final que ahora, bueno, se dieron un poco de vacunas aparentemente para algunos municipios, y como que arréglense ustedes, y eso no es plan de vacunación, eso no es tener un Ministerio de Salud vigente que tiene que hacerse cargo de todo el proceso y sin duda dejarse ayudar, dejar que todos colaboremos en la parte igual de la operativización. Está bien eso, pero no puede desplegar, por ejemplo, pues una responsabilidad a los municipios que le corresponde al ministerio. Ayudar sí, delegar no. Entonces realmente uno mira con preocupación y parecería que no hay claridad tampoco en cuáles son las priorizaciones y cómo debería actuarse. Como digo, hay muchísima colega, hay muchísima persona preparada en el asunto que está dispuesta a colaborar, pero realmente no se tiene cabida. Ahora, usted ha mencionado el tema de las municipalidades. Guayaquil firmó un convenio con el Ministerio de Salud. Ya está claro que las municipalidades no podrán comprar directamente las vacunas. Se entiende que las municipalidades van a utilizar una parte de sus recursos que el Ministerio de Salud va a adquirir en representación del Estado central y que las municipalidades van a apoyar en la logística. En el caso de Guayaquil se habla de vacunas para inmunizar al 1.8 millones de habitantes. En el caso de Quito se habla de la adquisición de 3.2 millones de vacunas, y ayer en Cuenca se llegó a un entendimiento para justamente inmunizar a 400,000 personas. ¿Cómo ve usted esta planificación de las municipalidades, al menos de las 3 más grandes del país? A ver, como decía por ahí, está bueno que los municipios se integren en la parte operativa, ¿no es cierto? Pero tiene que ser el mismo Ministerio de Salud quien continúe dando la priorización, ¿no es cierto?, de las personas, quien llame a las personas a vacunarse, ¿no es cierto? Porque no podría ser justo, ¿no es cierto?, que por ahí terminemos de vacunar a toda la población en Quito, en Guayaquil, o sea, bueno, no toda la población, pero inclusive a los sectores no vulnerables, empecemos a vacunar en Cuenca también, ¿no es cierto?, en cualquiera de estos lugares, sí, mientras tanto en el resto del país hayan vulnerables sin vacunarse. No está mal que se inicien, ¿no es cierto?, las vacunaciones o que se lleve inclusive algo más de recurso en los lugares donde más descontrolada está realmente el brote, ¿sí?, donde está circulando mucho más el virus, para intentar tener una medida adicional, ¿sí? Está bien eso, que se empiece pues a mirar a las ciudades con mayor circulación, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de provistos al resto del país. Necesitamos que los vulnerables de todo el país vayan vacunándose de una forma adecuada. Ahora, hay una preocupación fundamental, y es lo que vamos mirando, es que la farmacovigilancia, ¿qué es esto? Después de que me ponen una vacuna, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo?
no solo a la media hora, que es la vigilancia que está haciendo el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, actualmente. ¿Qué pasa conmigo a la semana? ¿Qué pasa conmigo al mes? ¿Qué pasa conmigo a los 2 años? ¿Sí? Todas esas cosas son algo que tiene que hacer el ente de salud, no puede hacerlo la municipalidad, por ejemplo, porque no es su competencia ni lo va a hacer. ¿Sí? Ya estamos dejando de lado esa parte, porque es necesario saber que hay la posibilidad de algún evento adverso, así sea pequeñito, así sea no muy grave, no importa. Son todas estas cosas que necesitamos vigilar en el momento en que tenemos un fármaco nuevo. Una vacuna es un fármaco nuevo, ¿sí? Y que por más de que sabemos que hay seguridad y que es necesario que lo hagamos, no vamos a ocultar entonces si existe algún evento adverso, el que fuera, sí necesita eso seguimiento para nosotros poder tener claridad de una u otra vacuna, y adicionalmente si hay grupos que necesitan no vacunarse con determinada vacuna, por ejemplo. Entonces son cosas que no deben hacer los municipios porque no les compete, sino debe hacerlo el Ministerio de Salud, y que esperamos no se deleguen esas funciones. Como decíamos, está bueno que el municipio se integre en ayudar la operativización, pero realmente los listados, a quién convoco, cómo priorizo, sí, cómo hago que la vacuna sea una distribución equitativa. Adicionalmente tengo que mirar también los lugares, las zonas más vulnerables, ¿no es cierto? Pero adicionalmente no olvidarnos que solo con vacunas, porque les doy un poco de vacunas a las cantones donde está mayor circulación, no he controlado la pandemia, para nada. Necesito testeo, aislamiento, rastreo de contactos. Sin eso realmente estoy simplemente poniendo un parche que ni siquiera me sirve, estoy pudiendo perder inclusive la posibilidad de la herramienta de las vacunas. Me parece que eso lamentablemente luego de un año no se ha entendido en el Ecuador. Doctora Carola Cedillo, le quiero agradecer por sus aportes para el debate público respecto de la emergencia sanitaria. Me queda clara su postura. Lo que se ha resuelto ayer en el COE terminan siendo pañitos tibios que no solucionan el problema, y también corresponde la responsabilidad de los ciudadanos, responsabilidad directa de los ciudadanos, que también tenemos que contribuir a cuidarnos. Gracias por el tiempo, doctora. Muchísimas gracias, siempre un gusto. Muy amable a la pediatra infectóloga Carola Cedillo, quien nos atendió telemáticamente desde la ciudad de Cuenca con sus aportes sobre este tema. Un año después, querida audiencia, no entendimos nada, no comprendimos nada, las cosas no cambiaron o cambiaron para no mejorar. Yo me quedo con justamente algunos de los elementos que decía Carola Cedillo. Testeo, rastreo, aislamiento. ¿Lo hubo aquí en el Ecuador? ¿Lo hubo? Está claro que en los testeos no llegamos al número adecuado, al número que demandaba la experiencia que ya empezó a adquirir el planeta. No cumplimos con estándares internacionales, no logramos hacer testeos suficientes. Y aquí en el Ecuador una prueba PCR tiene precios prohibitivos. La prueba más barata cuesta $40 según la Universidad Privada de Quito, $69 según una fundación, y entre $80 y $100 según un laboratorio particular. Una prueba PCR que es la que finalmente tiene mayor fiabilidad para determinar si alguien está o no contagiado con el COVID-19. En otros países, por ejemplo, resulta que las pruebas PCR son gratuitas. Aquí en el Ecuador, precios prohibitivos, y el Estado lamentablemente no ha hecho el suficiente número de pruebas, de testeos. El tema del rastreo. Está claro que no hubo rastreo. Aquí no hubo, digamos, restricciones sectorizadas en los sitios en donde evidentemente hay más riesgo de contagios, y el tema del aislamiento, que tampoco lo hubo. No aprendimos nada, y hoy estamos lamentablemente esperanzados en unas vacunas que llegan a cuentagotas en el Ecuador. El 1% de la población ha recibido la primera dosis. 170,000 personas de 17 millones de ecuatorianos, y apenas el 0,41% de la población ha recibido las 2 dosis, a cuentagotas. 8:28 en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.